Hermana Cristina, presidenta de Argentina, canciller, el ministro Davido, hace un momento decía como ministro vitalicio, porque ya dirigente sindical con ese ministro, y gracias siempre por acompañar todo este proceso, nuestro ministro, perdone compañeros, a toda la delegación de Argentina, y compañeros ministros, ministras de Bolivia. Una gran alegría recibir a nuestra presidenta y a toda la delegación, porque tenemos muchos recuerdos de antes y de hoy, y unos recuerdos que tengo justamente de dirigente sindical era justamente del ministro Davido. Cuando era dirigente ya me atendía. Muchas gracias, ministro Davido, por eso tengo muchos recuerdos de usted. Nuestros antepasados lucharon contra la dominación colonial y ahora trabajando por la justicia social. Gobiernos de Argentina y gobiernos de Bolivia. Y el pasado de esa lucha por las independencias les unieron a nuestros antepasados y ahora seguimos unidos como pueblos, pero también como autoridades de Argentina y de Bolivia. Dos países vecinos, hermanos, y por eso esta visita oficial del gobierno de Argentina a la cabeza de nuestra presidenta Cristina es tan importante para estas transformaciones que vamos llevando no solo en Argentina ni en Bolivia, sino en muchos países de Sudamérica y Latinoamérica. Las rebeliones de los pueblos indígenas, las sublevaciones de los pueblos contra una dominación, y ahora se transforman en revoluciones democráticas basado en la conciencia de nuestros pueblos, profundas transformaciones. Compartimos totalmente contra las formas de dominación que hubo antes, las dictaduras militares, golpes de Estado. Parecía ser que ahora se intenta ya no golpes militares, sino tal vez golpes policiales. Eso hemos visto en algunos países. Sin embargo, todos a defender la democracia, porque sabemos cómo se vive una dictadura militar. Y el año 1979 vi la última dictadura militar, el último golpe de Estado, porque el año 1978 presté el servicio militar obligatorio. Ese año conocí 3 presidentes, el 78, en Chal Cuartel, cuando estaba Banzer de presidente. Ha habido como un golpe de Estado, después unas elecciones donde ganó un movimiento político de tendencia anticapitalista, antiimperialista, y ahí hubo yo diría no un golpe, sino como una transferencia de Banzer a otro general Pereda, asumió la conducción de Bolivia, y como siempre la Central Obrera Boliviana, nuestra gloriosa Central Obrera Boliviana, nuevamente se moviliza para defender la democracia. El movimiento campesino indígena originaria, ¿qué hace? Decreta paro con bloqueo indefinido contra la dictadura militar. Y Jovenzuelo no podía entender cómo el movimiento campesino podía decretar bloqueo indefinido contra el golpe de Estado. Y en algunas épocas, después de 2 semanas, 3 semanas, rendieron a los militares golpistas el movimiento campesino. Es decir, los cortes de camino eran para defender la democracia. Y finalmente, gracias a estas grandes concentraciones de la Central Obrera Boliviana, nuevamente vuelve otro militar, David Padilla de Arancibia. Bueno, acabó mi gestión como soldado y dejé el palacio a David Padilla de Arancibia. Ese año conocí 3 presidentes, los 3 generales. En algún momento en Bolivia, en 24 horas habían 3 presidentes, golpes y golpes.
De esa situación de antes creo que hemos empezado a cambiar y eso es la conciencia del pueblo latinoamericano. Si hay otra clase de golpes, así golpe congresal, en Paraguay condenamos, no aceptamos y algunos países intentan todavía. Aquí también intentaron en el 2008, gracias a los presidentes de Sudamérica paramos felizmente y ahora ya no dependemos que venga del norte a poner orden, sino entre presidentes, con apoyo de nuestros pueblos podemos frenar esta clase de intentos de golpes de Estado. Enorme coincidencia con la hermana Cristina y con toda su delegación, por supuesto con todos los pueblos de Latinoamérica. Y en temas económicos, como decía nuestra hermana presidenta, en Sudamérica, nuestra madre tierra nos brinda muchos recursos naturales. En Bolivia, compañera presidenta, cuando nos vamos a la selva amazónica, petróleo a flor de tierra. Yo no soy experto. Me dicen los hermanos indígenas, ahí está chorreando petróleo. Nos vamos ahí con los militares en Chara, preparar helipuertos, monte adentro, verá chorreando, agarramos especie de una cucharilla, llenamos una botella, petróleo. Será petróleo liviano, será pesado, pero se prende la mecha. Impresionante. Recursos naturales, flor la tierra. ¿Y qué significa eso? Esta tierra, más conocida en Bolivia como Pachamama, después de tantos años de saqueo durante la colonia, durante la invasión europea, durante el estado colonial en Bolivia, de esa tierra sigue apareciendo más recursos naturales, hierro, petróleo, litio, y creo que está en nuestras manos como aprovechar de manera conjunta estos recursos naturales para el bien de nosotros, pero también para el bien de la humanidad. Y hay esta crisis del capitalismo, quién sabe afecte, y por eso en esta reunión privada conversábamos cómo ampliar nuestros mercados internos, un mercado regional, cómo implementar políticas de comercio, de complementariedad, de solidaridad que ya practicamos bastante, cómo ampliar eso dentro de Sudamérica o dentro de Latinoamérica y el Caribe, y si implementamos nuevas políticas económicas para no ser víctima de la crisis del capitalismo, con seguridad Latinoamérica o Sudamérica da esperanza no solamente a sus pueblos, sino también a los pueblos del mundo. Con semejante Amazonía, y creo que es nuestra obligación cómo implementar estas políticas, por eso conversamos bastante y queremos decir a todos nuestros pueblos, con nuestros expertos en temas financieros, nuestros expertos en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, pueden trabajar y proponer no solamente a dos países, Argentina y Bolivia, sino a toda Sudamérica. Felizmente gestamos esta gran unidad UNASUR, que ya está en marcha. Hay trabajo de comisiones, de comités, de consejos correspondientes, y las tareas como nuestros consejos vayan proponiendo desde un punto de vista económico, político, pero también se nos presenta un problema, el tema de la lucha contra el narcotráfico. Yo sigo convencido, los gobiernos de Estados Unidos, no el pueblo de Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos manejan la lucha contra el narcotráfico con fines netamente políticos. Y hemos vivido, hemos experimentado, y por eso también nos hemos planteado a nivel de presidentes cómo regionalizar la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, la llamada certificación, desertificación. Cuando hay presidentes anticapitalistas o antiimperialistas, y hay desertificación. Cuando hay presidentes procapitalistas en Sudamérica, a esos presidentes nunca las desertifican, por más que esté avanzando el narcotráfico, por más que esté con las bases militares. Acabamos con las bases militares de Estados Unidos y hay desertificación. Y eso también nos obliga a hacer una profunda reflexión como Sudamérica, para cómo también nosotros podemos desertificar a Estados Unidos, porque allí no se baja la demanda, el mercado, y mientras ya mercado o demanda de la cocaína, seguramente van a seguir desviando nuestra hoja de coca, porque la hoja de coca en su estado natural no hace daño a la salud humana. Por tanto, tenemos muchas tareas, muchas
responsabilidades todavía con nuestros pueblos, y esta visita, la compañera Cristina y toda la delegación realmente nos fortalece. Pero también quiero decirles que en estas visitas siempre recordamos algunos hechos del pasado, temas territoriales. Yo dije en algún momento, Malvinas es de Argentina, pero algunos expertos, juristas internacionales, ¿qué me dicen cuando nosotros tratamos de cómo cambiar, modificar el tratado de 1904 sobre el tema de salida al mar de Bolivia hacia el Pacífico? Y compañera presidenta, agradecemos, saludamos a toda la delegación, a todo el pueblo argentino por esa solidaridad, apoyo para que Bolivia retorne al mar, retorne al Océano Pacífico. Sin embargo, revisando todos los datos históricos de muchos países, los tratados pues se revisan, solo falta voluntad. Como Estados Unidos ha devuelto el Canal de Panamá a los panameños, ¿por qué Inglaterra no va a poder devolver Malvinas a Argentina? Y así como Chile también resuelve el problema del mar para Bolivia. Enormes coincidencias. Estoy seguro que esto tiene un proceso y convencidos que tarde o temprano esos problemas deben ser resueltos. Perdón, compañera Cristina, a la delegación. Cuando el gobierno de Bolivia, el gobierno de Evo Morales, 2006, 2007, estaba ahí enfrentado por algunas transnacionales petroleras, nuestro expresidente Néstor estaba acá, estaba en Santa Cruz solidariamente para apoyar nuestras políticas. Mi respeto, mi admiración. Y ahora esa solidaridad, esa política con la hermana Cristina sigue adelante. Y como persona, Evo, nunca voy a olvidar de dos presidentes sus reflexiones, porque no quiero recordarles las reflexiones que me hacía a solas nuestro expresidente. Nunca olvido. Esa se llama solidaridad. En los momentos más difíciles estamos juntos. Y por eso mi respeto, admiración a ese pueblo, a sus presidentes que siempre acompañan y juntos trabajando por Bolivia y por Argentina, pero desde acá también para todos los pueblos de Sudamérica. Compañera Cristina, su visita para nosotros es una gran fortaleza. Su visita es una muestra clara que aquí trabajamos en temas energéticos, en temas de comercio, en temas de comunicación, y esas deben ser implementadas por los distintos ministerios para el bien del pueblo argentino y para el bien del pueblo boliviano. Hemos aprendido, y nuestro canciller, como siempre, proclama el vivir bien. El bien es como juntarnos, implementar políticas de complementariedad o comercio de complementariedad para el bien de los pueblos. Muchas gracias, compañera Cristina, muchas gracias, ministros, ministras, por su visita, y esto nos junta mejor todavía para trabajar conjuntamente por toda Bolivia y Argentina. Muchas gracias.